Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. La victoria aliada no habría sido posible sin él. General Eisenhower. Buenas noches y bienvenidos a la historia entre bambalinas. Bambalinos. Me encanta llamaros así. Y que conste que ha sido elección vuestra. Pero insisto, me encanta eso de buenas noches y bienvenidos, bambalinos, a la historia entre bambalinas. Suena genial, ¿a que sí? Pues nada, ya tenemos nombre, Bambalinos. Y una vez oficializado el nombre de los seguidores, vamos a entrar ya en materia. Garbo, en español, significa gracia, desenvoltura y brío, en especial en la forma de actuar y moverse. Y os preguntaréis, ¿a qué viene esta definición? Como os avancé la semana pasada, este lunes viajamos al fascinante e intrigante mundo de los espías, un universo de secretos, códigos cifrados, falsas identidades, topos, agentes dobles, hombres y mujeres con una doble vida, la oficial, la que todo el mundo conoce, la familia, el trabajo, los amigos, y la extraoficial, la que se desconoce, esa otra vida donde nadie suele ser quien dice ser y donde todos desconfían de todos. Nuestro invitado de hoy, desde luego, se aleja mucho del prototipo que las películas nos han mostrado siempre sobre el espía, pero sin duda poseía esas cualidades que definen Garbo, porque él, Juan Pujol García, Garbo, su sobrenombre de espía, no solo fue el mejor espía que hubo en la Segunda Guerra Mundial, también tuvo garbo y mucho, y esta noche lo descubriréis. Un hombre clave para la victoria aliada, un hombre que, derrochando una imaginación fuera de lo común, cambió el curso de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, creando una red imaginaria de 27 agentes llamada Arabel y desarrollando la mayor operación de engaño diseñada contra Hitler, el servicio de inteligencia alemana y el ejército nazi. Una estrategia de engaño que, junto a una élite de agentes del MI5 británico, uno de los servicios secretos más sofisticados del mundo, concibieron posiblemente la mayor batalla psicológica de nuestro tiempo, una operación cuyo nombre define al propio Juan Pujol García, Fortaleza. Esta noche nos visita el espía de los espías, el maestro de los espías, uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, el agente doble más importante de esa contienda. Pero, ¿quién fue en realidad que buscaba convirtiéndose en agente doble? ¿Cómo lo consiguió? ¿Y por qué fingió su muerte y guardó silencio durante 40 años? Su historia es de esas cuyos detalles han permanecido en secreto durante muchos años y de la que apenas se ha hablado. Y hoy, en la historia entre bambalinas, vamos a desvelar muchos de esos detalles tan desconocidos para la inmensa mayoría, porque si hay algún héroe que merezca ser rescatado del olvido, ese es Juan Pujol García, Garbo. Y esta es su historia. Juan Pujol García nace en el año 1912 en el número 70 de la calle Montaner de Barcelona, una ciudad que seguía recuperándose de los dolorosos recuerdos de la Semana Trágica de 1909, cuando radicales, anarquistas y socialistas se aliaron para organizar una huelga durante el transcurso de la cual se incendiaron conventos, iglesias, viviendas, comercios, a lo que sumar que agitadores políticos, facciosos alborotadores y charlatanes embaucadores incitaban al pueblo a echarse a las calles, lo que desencadenó en una semana de motines. A pesar de eso, Juan Pujol vivió una niñez feliz y acomodada. No en vano tuvo la suerte de nacer en una familia burguesa. Su padre,
Juan Pujol era propietario de la fábrica de tintes textiles más famosa de Barcelona, especialmente por su magnífico negro, de formación humanista y de profundos valores. Rechaza la violencia y le inculca una educación liberal y un convencido pacifismo a su hijo. Y su madre, Mercedes García, es natural de Motril, Granada, educación profundamente cristiana y que llevaba viviendo en Barcelona desde que emigró allí con su familia a la edad de 8 años. Su etapa escolar la pasó en un internado de hermanos maristas, donde se mostró como un estudiante rebelde y un lector convulsivo. Durante un tiempo trabajó como aprendiz en una ferretería en la antigua calle Conde de Asalto, muy cerca de las Ramblas, y en 1931, a la edad de 19 años, una apendicitis aguda estuvo a punto de costarle la vida. Cuando se recupera, decide abandonar los estudios de Filosofía y Letras y se matricula en la Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar. Y también, ese mismo año, fallece su padre. En 1933 llega el momento de prestar el servicio militar, la famosa y derogada mili. En aquella época existía el llamado servicio militar de cuota, que solo duraba 6 meses y permitía a los reclutas, que pagaban una determinada cantidad, dormir en casa todas las noches y, si estudiaban y completaban los cursos necesarios, licenciarse como alférez o subteniente. Pujol se licencia como alférez y es destinado al 7º Regimiento de Artillería Ligera, cerca del puerto de Barcelona. Pero él jamás sintió apego por la vida militar ni con nada que tuviera que ver con el ejército. Cuando el 18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil, es director de una granja avícola a unos 30 kilómetros al norte de Barcelona. Aquel fatídico domingo tenía proyectado ir de excursión al Montseny con unos amigos, pero oyó por la radio que se había producido una intentona militar y llamó por teléfono a amigos y conocidos para averiguar qué estaba pasando. Le cuentan que la gente está peleándose y matándose en las calles y que se están colocando barricadas en plazas y avenidas. Decide ir a casa de su entonces novia en la calle Girona y allí pasó todo el día, con ella y con su familia, pendientes de la radio y esperando que se restableciese el orden. Pero la situación empeoraba y se hizo evidente que no se trataba de un simple golpe militar, solo que en aquellos convulsos momentos nadie imaginó que acababa de empezar un periodo de 3 largos años de una cruenta guerra. Fueron días de terrible confusión donde la gente denunciaba a familiares y a vecinos. Su madre y su hermana fueron detenidas y acusadas de ser contrarrevolucionarias, pero gracias a un pariente que era miembro del sindicato anarquista CNT, se libraron de una muerte segura y fueron puestas en libertad. El gobierno republicano llamó a filas a todos los oficiales de la reserva, por lo que Pujol debía incorporarse, pero sus profundas ideas pacifistas le impiden implicarse en aquella guerra sin sentido y desde ese momento se convierte en desertor. Tuvo que ocultarse y decide quedarse de forma permanente en casa de su novia hasta que una noche, poco antes de Navidad, llegó una patrulla policial. El padre y el hermano de su novia guardaban en un escondite secreto joyas y monedas de oro y por lo visto fueron denunciados. Los detuvieron a todos, a excepción de su novia, y estuvo encarcelado una semana, pero por una acusación de deserción, un delito que en tiempos de guerra solía pagarse con la pena de muerte. Pero gracias a los contactos de su novia en el Socorro Blanco, una organización creada a principios de 1933 por la sección femenina de la Comunión Tradicionalista, pudo huir de la prisión y nuevamente tuvo que ocultarse. Durante el año siguiente vivió en una sórdida callejuela del casco antiguo de Barcelona, en el barrio gótico, cerca del puerto, en el apartamento de un taxista con su mujer y su hijo. Pasados unos meses, la familia se marchó, quedándose solo en la casa y temiendo que los vecinos pudiesen descubrirle, pues oficialmente la vivienda estaba vacía, no podía salir a la calle, debía permanecer día y noche en penumbra y hacer el mínimo ruido posible. Lo único que rompía la rutina de aquel lento correr del tiempo, en un silencio y una quietud total, y angustiado por el temor a ser descubierto, eran las 3 veces por semana que una chica le llevaba comida. Esa etapa de la guerra lo marcó profundamente. Deprimido y aislado, perdió 20 kilos y casi todo su pelo. Solo tenía 25 años, pero su aspecto era el de un hombre mucho más mayor. A medida que iba debilitándose, su desesperación iba en aumento, hasta que entendió que no podía aguantar por más tiempo aquella situación. No olvidará nunca cómo el hijo de esa familia que lo ocultaba, antes de que se marcharan, le salvó la vida engañando con desparpajo y una sangre fría impropia de alguien tan joven a los que vinieron buscando desertores. Los invitó a pasar y les mostró toda la vivienda, mientras Pujol permanecía escondido allí mismo. Aquel encierro le cambiará para siempre. Finalmente, la chica que le llevaba los víveres
Le consigue documentación falsa donde constaba que tenía una edad que le eximía de hacer el servicio militar y después de un tiempo como director de una granja avícola en Girona, donde realizaba grandes caminatas que le servían como entrenamiento, pues su única idea era cruzar la frontera, la intercepción de una expedición bastante numerosa que intentaba abandonar España por la frontera francesa, donde hubo muertos, heridos y detenidos, le hace cambiar de opinión, así que presenta su dimisión como director en la granja y acaba alistándose en el bando republicano como voluntario para el puesto de telegrafista y así no disparar un solo tiro, con la esperanza de que lo envíen al frente donde creyó tendría más posibilidades de desertar. Las condiciones de vida en el frente eran muy malas. No había disciplina, algunos se quejaban de cómo se estaba dirigiendo la guerra, otros hablaban con frecuencia de la posibilidad de desertar y entregarse al enemigo, y la moral de los hombres era baja, y no era de extrañar. Como comida, tenían día tras día en el desayuno, la comida y la cena un plato de lentejas, y buscando en la biografía de Pujol no he encontrado ni una sola referencia que haga alusión a si acabó aborreciendo las lentejas o no, aunque tampoco sería de extrañar. Las lentejas, para quienes nos gustan, son un plato delicioso, pero comerlas todos los días, en las 3 comidas, sí o sí, debes acabar aborreciéndolas. Además, doy por hecho que no eran las lentejas que podemos comernos hoy en casa, con su chorizo, sus patatas, su costillita. Serían lentejas tan duras como el hierro que tienen y con más chinas que lentejas. Famélico, desilusionado y anhelando desertar de aquella guerra que nada tenía que ver con sus ideales pacifistas, descubre que 2 compañeros van a desertar y se une a ellos. Un riesgo que, de haber salido mal, habría acabado colocándolo frente a un pelotón de fusilamiento, con 2 granadas que no tenía intención de utilizar y junto a los otros 2 desertores se lanzan a la suicida aventura de alcanzar las líneas del frente enemigo. Él se pierde y se refugia entre unos arbustos, se cubre con hojas y ramas y a punto está de ser descubierto por una patrulla republicana. Finalmente, según contó él mismo, reza, se quita las botas, deja las granadas y trepa colina arriba hasta que consigue llegar a las trincheras enemigas. Aquella determinación de cambiar de bando no fue por motivos ideológicos, sino porque pensó ingenuamente que en el bando nacional le dejarían vivir su propia vida. De los 2 compañeros que desertaron con él, uno de ellos murió. Después de interminables interrogatorios, los llevaron a Zaragoza y luego a un campo de concentración de Deusto, muy cerca de Bilbao. Allí vende su estilográfica para comprarse otra más barata, también compra sobres y sellos y escribe pidiendo ayuda a familiares y amigos. Un religioso amigo de la familia, el padre Celedonio Océn, consigue liberarlo, pero le ordenan incorporarse a las tropas de Franco. Suerte de una bronquitis que le libró de hacerlo. Y durante su estancia en el hospital, en Burgos, conoce a la enfermera Araceli González Carballo, natural de Lugo, con la que se acabará casando en abril de 1940 y teniendo 3 hijos. No pudo encontrar a la mejor compañera espía. ¿Sabéis esa famosa frase que dice «detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer»? Pues el caso de Araceli González es el ejemplo claro que hace cierta esa máxima. Y con Araceli su vida empieza de cero. Yo creo que la verdadera dama, la verdadera inteligencia, la verdadera espía era ella. Era de una sutileza, de una picardía, de una simpatía arrolladora. Cuando acaba la guerra, tras la caída de Madrid, se instala en la capital con su mujer y se encuentran con una ciudad destruida por las bombas, hambre, sufrimiento, desolación. Una ciudad triste y gris, donde la vida se hacía difícil, pues los precios eran exorbitantes, la comida escaseaba y eso provocaba que el mercado negro creciera vertiginosamente y no faltaba, por supuesto, la represión de los vencedores sobre los vencidos. Tiene suerte y entra a trabajar como gerente en el Hotel Majestic de la calle Velázquez, donde estuvieron alojadas las brigadas internacionales durante el asedio a Madrid y que ahora es un local ruinoso, sucio y sin calefacción. En aquellos días, su conexión con el resto del mundo es a través de un viejo receptor de radio, donde escucha las emisiones en castellano de la BBC, y es así como conoce el estallido de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión nazi de Polonia el 1 de septiembre de 1939. 2 días después, el 3 de septiembre, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había empezado. Con aquel escenario en Europa, Pujol y Araceli sueñan con irse de España y hacerse espías. Quiere ayudar, pero no sabe cómo.
Para Pujol, el fascismo era igual de funesto y peligroso como lo era el comunismo, y una auténtica tragedia para cualquier sociedad que quisiera ser libre. Cuando el avance alemán en Francia doblega al país galo y empuja mal adentro a las tropas británicas, Pujol es consciente de que sí o sí debe ayudar a los británicos a vencer la terrible amenaza que supone el régimen nazi, un régimen dispuesto a eliminar las libertades. Decidido a todo, una mañana de enero de 1940, Pujol se presenta en la antigua embajada británica en Madrid y se ofrece como espía, pero como imaginaréis, rechazaron a ese don nadie español no muy alto y con poco pelo que no debía estar muy bien de la cabeza. Pero Pujol, pese a la decepción, no es hombre de rendirse a las primeras de cambio, así que, herido en su amor propio, traza un nuevo plan: ganarse a los alemanes, convirtiéndose así en una baza que interesase a los británicos. A comienzos de 1941, llama desde el Majestic a la embajada alemana, pero ni le escuchan. Al día siguiente vuelve a llamar y esta vez sí consigue una cita, que tendrá lugar 2 semanas después. Una tarde, en el Café Lión, en cuyo sótano hay un elegante salón alemán llamado La Ballena Alegre, lugar de tertulias y conspiraciones, una persona alta y rubia le espera: Karl Erich Kulenthal, oficial de la inteligencia alemana. Y Pujol sabe muy bien que todo depende de su poder de convicción, haciendo creer al alemán, sentado frente a él, de su absoluta y ferviente adhesión al nazismo, y prepara a conciencia su interpretación. Su primera mentira es presentarse como el señor López, la segunda, que quería espiar para la madre patria, Alemania. El agente de la inteligencia alemana le hace saber que lo que realmente necesitan es un hombre en territorio británico, y ahí suelta su tercera mentira. Le dice que él puede ser ese hombre que necesitan y que posee un visado diplomático que le permite viajar a Londres, cuando lo cierto es que tan solo tiene su pasaporte, un pasaporte que solo le permitía viajar a Portugal. 2 días después de aquel primer encuentro, tiene otra reunión en el Café Correos y recibe la noticia de que los alemanes aceptan sus servicios. El maestro del engaño desconocía que esa sería la primera de las muchas brillantes interpretaciones que haría como espía, que embaucó al mismo Hitler y ayudaría a doblegar a los nazis, creando una red de espionaje producto de su desbordante imaginación, extensa, sólida y muy eficaz, y que durante el crucial día D envió a más de 350.000 soldados alemanes al paso de Calais a enfrentarse a un ataque imaginario llevado a cabo por un ejército que no existía y que nunca tuvo lugar. El 26 de abril de 1941, Pujol sale de Madrid con destino a Lisboa con una misión, y allí tiene su primer contacto con la realidad de ser espía. Sin experiencia, tirando de puro instinto, de pura intuición y en el más absoluto secreto, va a estar a la altura, y lo demuestra consiguiendo algo prácticamente imposible en aquellos tiempos: un visado diplomático. En el hotel donde se aloja el suizo Atlántico, conoce a un tal don Enrique, un gallego que decía ser el duque de la Torre y que tiene un visado oficial para viajar a Argentina, justo lo que Pujol necesita para llevar a cabo su plan. Entabla amistad con él e intima con salidas nocturnas por la mágica noche lisboeta, y le invita a conocer el casino de Estoril, por aquel entonces plagado de aventureros, buscadores de fortuna y espías. Una noche, mientras juegan, finge un fuerte dolor de estómago y se retira a la habitación que comparten en el hotel del casino, después de insistirle a don Enrique que continuara jugando pues estaba en racha. Y una vez en la habitación, fotografía el visado diplomático del duque. Al día siguiente, va a una tienda de grabados y, haciéndose pasar por un funcionario, pide que le hagan una plancha metálica con el escudo de España y también pide un sello, alegando que el que tienen está desgastado por el uso. Después va a una imprenta y, manteniendo la farsa del funcionario, pide 200 copias de ese visado diplomático español. Se quedó con las 12 mejores copias y el resto las destruyó. Regresa a Madrid y llama a la embajada alemana, y, haciendo ya gala de su ingenio y su imaginación, convence a los agentes del servicio secreto alemán de que va a viajar a Inglaterra y le creen. Infiltrado ya en la inteligencia alemana, estos lo instruyen en tácticas de espionaje, entre ellas la escritura secreta con tinta invisible, la que utilizaría para, entre renglón y renglón, incluir los mensajes secretos que después, ya en su destino y por medio de un activo revelador, podrían leerse. En julio de 1941, con un frasco de tinta invisible, códigos cifrados, un codificador para encriptar mensajes y $3.000 de los fondos de la Abwehr que camufla en tubos de pasta de dientes y crema de afeitar,
Pujol, esta vez acompañado de su mujer, emprende nuevamente camino a Lisboa. Se instalan en una discreta casa de pescadores en Cascais y después en Estoril, y vuelve a ofrecerse a la embajada británica en Lisboa sin éxito. Pero tenía que enviar su primera carta a su contacto alemán en Madrid y debía justificar por qué había sido matasellada en Lisboa y no en Londres. En un golpe de ingenio se inventa el primer agente de Arabel. La compañía aérea KLM todavía estaba operativa a pesar de la guerra y cubría la ruta Lisboa-Londres. Firmando como Alaric, Garbo informó que ha reclutado a un auxiliar de vuelo que por $1 por carta las recogía en Londres y las enviaba desde Lisboa, pues según el propio Pujol, este método evitaba la posible intervención de los censores británicos. Sin tenerlas todas consigo, esperó inquieto e impaciente la respuesta de su contacto alemán en Madrid. Se creería Kulentar su información. La mejor respuesta que pudo recibir fue una carta de la misma Abwehr, una carta llena de elogios para Alaric, que demostró que el engaño había funcionado. Pero precisamente ese primer éxito complica las cosas, pues los alemanes esperaban recibir más mensajes de su agente en Londres y él tiene que convencerles de que vive en la capital londinense. Sin haber estado nunca en Inglaterra, ni conocer sus costumbres ni el carácter británico, y sin hablar ni papa de inglés, tiene que hacerles creer a los alemanes que vive en la ciudad londinense. Así que, ni corto ni perezoso, se las ingenia para que su farsa recién creada no sea descubierta sin haber ni tan solo empezado. Busca información en el lugar donde todo el mundo compra la prensa extranjera, un lugar que aún existe en la actualidad, situado junto al café donde se reunían los espías. También acudió en busca de información sobre Inglaterra a la Biblioteca Pública de Lisboa. Compró un mapa del país, una guía turística, un libro sobre la Marina Británica, un diccionario inglés-francés de términos militares y recopiló direcciones auténticas de fabricantes ingleses que figuraban en anuncios de revistas. Así que empieza a enviar sus cartas con tinta invisible a Carlos, el nombre en clave de Kulentar, su contacto alemán en Madrid, simulando que las manda desde Londres. Sus mensajes, extensos y prolijos, están llenos de errores que los alemanes no detectan y también de mucha imaginación. Tras la instrucción por parte de los servicios secretos alemanes, se hace todo un experto en rudimentarias tintas invisibles y códigos secretos, y prosigue creando una red de espías ficticios muy convincentes por los que incluso cobra gastos y dietas a los alemanes. A todos ellos les dota de su propia personalidad y su propia historia, con sus miserias y sus bondades, es decir, los hace de carne y hueso. Mientras desarrolla su personalidad nazi en los informes que envía a sus superiores, empieza a imaginar la identidad de sus primeros informadores, y así nace el agente Carvalho, un portugués que vivía en Newport, en Gales del Sur, y su misión informar sobre movimientos de tropas y barcos en el sudoeste. El siguiente agente fue Goebbels, el de ascendencia germano-suiza, y lo situó en Botham. Su misión, controlar los muelles de Liverpool del noroeste. Y como necesitaba un tercer agente para cubrir Escocia en el noreste, su increíble imaginación creó a un agente venezolano con elevados medios económicos, educado en la Universidad de Glasgow y cuya misión sería informar sobre la actividad militar en Glasgow y en el río Clyde. La red Arabel empezaba a extenderse por todo el territorio británico y a enviar sus primeros informes. El agente 3 informó que en Glasgow había hombres dispuestos a hacer cualquier cosa a cambio de un litro de vino. Otro informe aseguraba que en verano las embajadas extranjeras se marchaban a Brighton para huir del calor de Londres, algo absolutamente falso. Mientras tanto, en los pasillos de aquel hotel en Estoril coincidió con otros espías como Dusan Popov, triciclo, jugador a tiempo completo, inteligencia aguda, memoria fotográfica y un encanto irresistible para las mujeres. El espía en el que se inspiró Ian Fleming para su agente 007, el famoso James Bond. Garbo y Popov trabajarían codo con codo para el servicio secreto británico en la lucha contra los nazis. Por aquel entonces, los británicos, que ya escuchaban los mensajes de la Abwehr, empezaron a darse cuenta de que había una figura que les llamó la atención, pues estaba pasando información a los alemanes desde Lisboa, lo que les hizo creer que un agente alemán apodado Alaric se había infiltrado en suelo británico. Pero lo que más les llamó la atención es que ese agente alemán no parecía estar en el país, pues sus informes eran sumamente extraños.
Decía haber visto regimientos inexistentes, convoyes de barcos imaginarios o maniobras navales que no se habían producido. Pujol, por su parte, sigue intentando que el servicio secreto británico le haga caso, y el desdén de los británicos agota su paciencia, y es entonces cuando Araceli, su mujer, toma la iniciativa y con un valor y una determinación asombrosa se presenta en la embajada norteamericana en Lisboa. Una vez fue recibida, les dijo que el espía que buscaban los británicos era su marido. Les mostró pruebas como las cartas que Pujol enviaba a los alemanes con los mensajes secretos escritos en tinta invisible, y aunque en un principio la trataron con burla e incluso desprecio, acabaron creyéndola cuando, unos meses después, algo llamó mucho su atención. La embajada británica en Lisboa informa al MI5 que un español se había ofrecido tiempo atrás como espía, y es entonces cuando caen en la cuenta de que tal vez ese espía tan mal informado llamado Alaric fuese ese español. Finalmente son los norteamericanos los que se fijan en Pujol al interceptar una de sus primeras cartas donde informaba de un movimiento de tropas desde Liverpool con dirección a Malta, y al comprobar que es la misma letra y que el texto coincide palabra por palabra, se ponen en contacto con los británicos y les dicen que sería interesante reclutarlo. Eligen a un agente intermedio británico de origen maltés, Harris, al que acabará convenciendo, y lo cita en una terraza del paseo marítimo de Estoril. Y es entonces cuando sabe que sí, que allí, en ese lugar, entre Lisboa, Estoril y Cascais, el corazón mismo del espionaje europeo, esta vez sí, su vida cambiará para siempre. De inmediato lo envían a Gibraltar, donde un agente le da su primer sobrenombre, Bovril, aunque pronto se lo cambiarán por Garbo, y el 24 de abril de 1942 sale rumbo a Inglaterra. Pujol ha conseguido su objetivo. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. A finales de abril de 1942, en una casa a las afueras de Londres, en el número 55 de Elliot Road, en la que sería su primera casa, Tom Harris y otra agente le interrogan para asegurarse que no es un agente alemán. Su hijo y su mujer embarazada se habían quedado en Lisboa. Los británicos le sometieron a una catarata de preguntas para esclarecer su fantástica historia. Desesperado por demostrar que era Alaric, Pujol les presentó copias de 38 informes enviados al servicio secreto alemán durante un periodo de 9 meses, incluyendo cartas y cuestionarios microfotográficos. Una carta donde el agente Goebbels informaba de haber visto un convoy partiendo de Liverpool con destino a Malta coincidía palabra por palabra con un mensaje alemán interceptado por los británicos y por los servicios de inteligencia norteamericanos. Y eso establecía fuera de toda duda que Pujol era quien decía ser, el agente Alaric, y sería Mills, el otro agente que lo interrogó, quien le cambie su sobrenombre por Garbo, pues considera que su actuación está a la altura de la actriz más importante de todos los tiempos y que por aquel entonces deslumbraba por encima de cualquier otra estrella de cine. Greta Garbo. La historia de Juan Pujol está llena de paradojas. Quiso ser espía para ayudar a derrocar a Hitler y lo consiguió. Pero lo que desconocía era la mucha importancia que para conseguir esa derrota tenían sus actuaciones. Un ejemplo de ello es que sus mensajes fueron usados para descifrar el sistema encriptado alemán que era transmitido de Madrid a Berlín a través de una máquina de cifrado conocida como Enigma, algo que pudo lograrse porque los británicos tenían en su poder el texto del mensaje original gracias a Garbo y podían reconstruir el código de cifrado. Y como Garbo enviaba mensajes casi a diario, eso contribuyó a romper el sistema de comunicación del enemigo. Sin lugar a dudas, Pujol había logrado toda una proeza. Llegar a Londres en 1942 era hacerlo a la máxima sofisticación de los servicios de inteligencia. Nombran a Harris como su supervisor y fue una gran suerte, pues le dejó libertad absoluta para que explotara su imaginación. Juntos crearon la mayor campaña de manipulación y de engaño estratégico de todas las guerras. Harris proporcionó a Pujol documentación falsa como Juan García y una tapadera como traductor de la BBC,
y Garbo cada día acudía a una pequeña oficina en un edificio en Jermyn Street para estar próximo a Harris. A partir de mayo de 1942 ya está preparado y dispuesto para desarrollar la mayor operación de engaño diseñada contra el ejército nazi. Pero su mayor prioridad en esos momentos es continuar con el envío de cartas a los alemanes para que estos no adviertan ningún cambio. El 27 de abril de ese año, por fin, envía su primera carta desde Londres a Madrid. A lo largo de su carrera de espía, llegó a enviar 315 en total. En esta primera carta, en el texto oculto entre líneas con tinta invisible, informa que ha conseguido un trabajo en la BBC, pero el MI5 dificulta mucho su trabajo, pues insiste en que escriba a máquina las cartas tapadera y Pujol siempre las había escrito a mano. También se modificó el método de escritura secreta, cambiando el algodón por un plumín. Pujol continuaba mostrándose como un fanático nazi, dispuesto a arriesgar su vida por el nuevo orden mundial del Führer, y esa fue una de sus habilidades: adoptar enteramente la personalidad totalmente falsa del fervoroso nazi, y las cartas de su controlador en Madrid demostraban que no sospechaban nada. Inglaterra debe ser tomada por las armas. Debe ser derrocada, destruida y dominada. Debe ser saboteada. Con el brazo alzado concluyo esta carta, con un piadoso recuerdo para todos nuestros muertos. Garbo, como todos los agentes dobles, estaba vigilado y su teléfono particular pinchado. Al mismo tiempo, su colaboración con Harris es además de fructífera, de confianza, y con él sigue ampliando su red de agentes ficticios, y ese mismo año consigue, después de mucho insistir, que su mujer y su hijo sean trasladados junto a él a Londres. Los agentes imaginarios de la RAF Arabel siguen surgiendo y sumándose a la nómina alemana. Un suboficial de la RAF, al que llamó número 3, informaba desde Escocia. Un camarero gibraltareño, el agente 4, tenía su base en el Soho de Londres. Toda esa información salía, por supuesto, de las oficinas de la calle Jermyn, donde Harris, Pujol y un ayudante enviaban una media de 3 cartas por semana que contenían la mayor cantidad posible de información confusa y unos cuantos datos reales, pero de bajo nivel. Y el siguiente paso sería crucial para la misión, pues los alemanes debían verificar la calidad de la información de Garbo. Y el momento para ello llegó con la Operación Torch, el 8 de noviembre de 1942, una de las campañas más decisivas de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Un desembarco anfibio de las tropas anglo-norteamericanas sobre las playas de Casablanca, Orán y Argel, que doblegó a la Francia de Vichy y asestó un golpe estratégico y demoledor a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Los alemanes esperaban que los agentes de Garbo en Inglaterra recabasen información suficiente para prever una alerta temprana. Harris y Pujol sabían que una alerta temprana pondría en peligro la operación, pero que también la falta de informes creíbles haría tambalearse su credibilidad, así que se vieron obligados a hacer un agujero en su cuidadosamente construida red. Garbo escribió a Madrid explicando que su agente Goebbels estaba enfermo en cama y no se esperaba recibir ningún mensaje. Más tarde comunicó la noticia de que su inventado agente Goebbels finalmente había fallecido, ampliando así el apagón informativo. Para darle más veracidad, el MI5 publicó una esquela en el Liverpool Daily Post y que Pujol envió a los alemanes para continuar manteniendo su credibilidad, y mientras se acercaba el día de la Operación Torch, Garbo adjuntó un mensaje con información exacta, pero no penséis que se había cambiado de bando. Todo tenía un porqué. Su agente venezolano informó que un convoy de barcos había zarpado del puerto luciendo un característico camuflaje mediterráneo. Para que su credibilidad quedase fuera de toda duda, Garbo avisó del momento y el lugar exactos donde iba a producirse el ataque en una carta por correo aéreo. Pero, falsamente matasellada una semana antes, la carta llegó justo después del ataque, que fue todo un éxito. Y la argucia de Garbo para mantener su credibilidad también fue un éxito. Los alemanes consideraron que la información sobre la alerta había sido excelente,
pero que se había retrasado debido a los problemas de correo en tiempos de guerra. Tan contentos quedaron con la exactitud del informe que decidieron conceder una gratificación y un 50% de aumento salarial a cada uno de los agentes de Garbo. A esas alturas, Garbo tenía una agobiante carga de trabajo. Escribía cientos de informes secretos, también el texto tapadera de cada carta, y empezaba a sentirse exhausto. Entonces, el MI5 propuso que la red de Garbo utilizase las transmisiones por radio, eliminando así la escritura secreta y las agotadoras cartas tapadera. La radio proporcionaba comunicación instantánea y su contacto en Madrid, Kulentar, estuvo de acuerdo. Así que en febrero de 1943, el MI5 le pone a Garbo una radio y un radiotelegrafista para manejarla, pero Garbo no por ello dejó de crear agentes, ampliando así la red Arabel. El fallecido agente Goebbels fue sustituido por 3 agentes más, un oficial británico en el Ministerio de Información español, un informador involuntario llamado J3, el agente 5, un venezolano hermano del agente 3 que se había unido a él en Escocia, y el agente 6, que Pujol decidió fuese violentamente antirruso y que informaría desde el norte de África. También se inventó que había reclutado a la viuda de Goebbels y le contó a los alemanes que ésta se había mudado a su casa a vivir con su familia, y en un toque melodramático la apodó la viuda. Y gracias a esos personajes imaginados por Garbo, la inteligencia alemana creía contar con una red de espionaje en Inglaterra cuando en realidad no tenían nada. La Abwehr, en un acto de confianza absoluta, le envió en 17 micropuntos un plan secreto de transmisión por radio y una nueva tabla de cifrado para encriptar sus transmisiones. En una carta le decían que confiaban que sabría guardar todo ese material y evitar a cualquier precio que cayera en manos del enemigo. El MI5 lo envió directamente a sus oficinas centrales, donde sus descifradores de códigos, sin saberlo los alemanes, ya eran capaces de leer la mayoría de sus comunicaciones internas secretas. Para los alemanes, toda la información enviada por Garbo gozaba de máxima prioridad y todos los informes enviados a Madrid eran transmitidos directamente a Berlín. Lo que ignoraban es que aquello no era otra cosa que la creación de un canal de engaño tan sólido que iba a convertirse en un arma muy poderosa durante la invasión de Francia. En julio de 1943, la aviación alemana abate un vuelo comercial que cubre la ruta Londres-Lisboa, falleciendo todos sus pasajeros, entre ellos el actor Leslie Howard, el famoso Ashley de Lo que el viento se llevó, al que Scarlett O'Hara se tira prácticamente toda la película persiguiendo y que también era colaborador del espionaje británico. Pujol no tardó en quejarse airadamente en una carta enviada a los mandos alemanes, donde alegaba que aquellas acciones ponían en peligro su canal de comunicación y, sorprendentemente, tiene éxito. Los alemanes no volvieron a cometer otra acción igual. Con el avance de la guerra, el equipo se traslada a la casa de Pujol e instalan la oficina en la parte trasera de la vivienda. Hubo un momento, justo cuando la guerra empieza a decantarse a favor de los aliados, que su mujer, algo hastiada de aquella situación, amenaza con ir a contarlo todo a la embajada española, pero Harris traza un plan para evitarlo, deteniendo a Garbo hasta que ella cede y desiste de su intención. Y es que ya queda menos para que la Operación Fortaleza, la maniobra de engaño para hacer creer a Hitler que el gran desembarco tendría lugar en el paso de Calais y no en las playas de Normandía, y Garbo iba a ser clave en el éxito de la misión. El equipo imaginario cada vez más numeroso de agentes de Garbo fue enviado a la costa sur de Inglaterra. El camarero gibraltareño fue a Southampton, un marinero irlandés jubilado cubrió Dover, Rax, un poeta indio, estaba en Brighton y un galés fascista perteneciente a los hermanos del orden mundial ario vigilaba la costa de Harwich, e incluso Garbo se inventó que tenía una aventura con una secretaria del Ministerio de Información y añadió un suboficial de la Marina estadounidense para poder explicar su acceso a información de movimientos detallados de tropas. La red de espías Arabel
nunca había sido tan amplia y poderosa, y la confianza de los alemanes en ella nunca había sido tan alta. La estrategia militar aconsejaba que la invasión fuese en el paso de Calais por ser la zona más próxima a las costas británicas, pero los alemanes habían fortificado sólidamente los puertos del paso de Calais, así que Eisenhower y Montgomery desecharon la idea y optaron por las playas menos defendidas de Normandía. Y Garbo se encargará con decenas de mensajes de reforzar esa idea de que hay un ejército preparado en el norte de Inglaterra para invadir por el paso de Calais, intercalando datos falsos con algunos auténticos y así concentrar a las fuerzas alemanas en el paso de Calais y no en Normandía. Y esos mensajes fueron decisivos para el éxito de la operación de invasión aliada. 70 días antes del día D, el marinero galés informó de la presencia de 20 gradaminas y 50 cañoneras. 56 días antes, el fascista galés informó de la llegada de barcazas con rampas de embarque en la costa este. 45 días antes, el viajante comercial informó de la presencia de las tropas del Fusar, el primer grupo del ejército de los Estados Unidos. Pero nada de eso era cierto. Ninguna de esas tropas existía en realidad. Era un ejército fantasma formado por 11 divisiones inexistentes y por 150.000 hombres imaginarios situados muy cerca del paso de Calais. En cambio, informaron verazmente de que el Grupo 21 del ejército británico de Montgomery realizaba maniobras militares en el oeste de Inglaterra, solo que añadieron ingentes cifras de movimientos de tropas totalmente inventadas. Y los informes falsos sobre la invasión del paso de Calais continuaron llegando a Berlín. 22 días antes del día D, vehículos de la tercera división canadiense en Brockenhurst. 11 días antes, Brighton está repleto de tropas y hay vehículos con la insignia de un león sobre cuadrado amarillo que pertenecen a la 15ª división. Las descripciones de estas divisiones falsas desplazándose por el sur de Inglaterra contribuyeron a que los alemanes llegaran a la conclusión deseada. La invasión sería por el paso de Calais, y el broche definitivo para que los alemanes acabaran de convencerse del todo lo puso Garbo cuando les informó que el primer grupo del ejército de los Estados Unidos iba a ser comandado por el general Patton, un militar por el que los alemanes sentían un enorme respeto por su carácter apasionado y violento, todo lo que los alemanes consideraban debía ser un general. Y ponerle al frente del primer asalto al paso de Calais confería a todo pleno sentido. Y para reforzar el engaño, la mayoría de bombardeos en los días previstos al día D se concentraron en el paso de Calais. El 1 de junio de 1944, 5 días antes del día D, una transmisión de radio interceptada a los alemanes mostró que el engaño parecía estar dando resultado. El embajador japonés en Berlín, el general Oshima, se reunió con Hitler en su retiro de Berchtesgaden, pero el engaño también debía confundir a los alemanes sobre el verdadero día y lugar del ataque. Garbo informó que las fuerzas aliadas carecían de suministros y que las tropas estadounidenses aún necesitaban entrenamiento, por lo que los aliados no estarían preparados hasta finales del verano, así que cualquier acción temprana solo podía ser una de las maniobras de distracción vaticinadas por Hitler, cuando en realidad los alemanes tenían ya la invasión encima. Y en efecto, el 6 de junio de 1944, el día D, y a lo largo de un frente de 100 kilómetros, las fuerzas aliadas lanzaron su ofensiva sobre las defensas alemanas, el mayor asalto anfibio de la historia. Las fuerzas aliadas atacaron 5 playas de Normandía entre Cherburgo y El Havre. En las cruciales primeras 24 horas, el objetivo era capturar las cabezas de playa, presionar hacia el interior y establecer un frente de 15 kilómetros tierra adentro, pero lamentablemente no pudo lograrse. El ataque pilló al alto mando alemán completamente desprevenido. Rommel ni siquiera se encontraba en Francia, estaba en Alemania celebrando el cumpleaños de su esposa, y los demás generales tardaron mucho en darse cuenta de que se estaba produciendo un ataque a gran escala.
cuando Rommel regresó a última hora de la tarde, tomó la decisión que tanto temían los aliados. Ordenó que 2 divisiones Panzer ligeras, compuestas por 40.000 hombres, abandonaran el paso de Calais para reforzar Normandía. El avance aliado corría el riesgo de ser aplastado por la devastadora potencia de fuego de estas divisiones blindadas, por lo que había que detenerlas a toda costa. Las fuerzas aliadas, aferrándose desesperadamente a cada palmo de la costa francesa, más que nunca necesitaban el engaño para que el día D no fuese un desastre, y para eso estaba Garbo. El 9 de junio, 3 días después de la invasión aliada en Normandía, Garbo envió el que fue sin duda el mensaje más importante de su extraordinaria carrera como agente doble. Tratándose de una emergencia, descartó su estrategia habitual de guiar a los alemanes con pequeños detalles para que ellos mismos llegasen a sus propias conclusiones. En vez de eso, dijo la mentira tal vez más arriesgada desde que iniciara su carrera de espía, con la esperanza de que sus jefes alemanes le creyesen. Pero la duda era si continuarían confiando en él ahora que era más necesario que nunca. Les comunicó que el ataque actual, a pesar de ser una operación a gran escala, era en realidad una maniobra de distracción, y afirmó que la invasión de Normandía era un engaño para atraer a las fuerzas germanas, y se atrevió a vaticinar un segundo gran ataque sobre el paso de Calais, y pidió que trasladaran su informe urgentemente al alto mando alemán. Garbo había tenido la osadía de decirle a los alemanes que no enviasen refuerzos a Normandía. El mensaje de Garbo pasó por todos los cauces hasta llegar a lo más alto y fue rubricado por el propio Hitler. Después de eso, los mensajes interceptados a los alemanes se descodificaron con enorme ansiedad, pues temían que el alto mando alemán hubiese sospechado de Garbo y lanzado todas sus fuerzas sobre Normandía. De haber sido así y haberse producido un ataque blindado que hubiese empujado a las tropas aliadas hacia el mar, la guerra podía haberse prolongado 2 años más, y las víctimas civiles y de soldados aliados y alemanes habrían sido millares. Sorprendentemente, y para satisfacción de Garbo, los servicios secretos británicos y la coalición aliada, Hitler actuó tal y como se le aconsejaba, y pocas horas después las divisiones acorazadas recibieron el alto y las órdenes enviadas al 15º ejército para que avanzase hacia Normandía fueron revocadas. Harris y Pujol se convirtieron en los héroes del momento, pero temiendo que el engaño dejara de surtir efecto, siguieron proporcionando datos a los alemanes que apoyaban la idea del ataque al paso de Calais. 10 días después del día D, la 59 División estadounidense llegó a la zona de Harwich. 16 días después, el agente 7 reportó actividad de las fuerzas del Fusar en Gravesend. 25 días después, nuevas divisiones llegan para reforzar al Fusar con vistas al inminente ataque al paso de Calais. Y esa mentira de Garbo sobre la invasión aliada en el paso de Calais fue corroborada por aviones de reconocimiento alemanes que enviaron el siguiente mensaje: hay indicios de grandes preparativos para operaciones de aterrizaje y lanzamiento de paracaidistas. La concentración de lanchas de desembarco en la costa del Medio Oeste debe también tenerse en cuenta. Pero las cosas no eran lo que parecía. Aviones de cartón, tanques hinchables, maquetas de lanchas, camiones plegables, listones de madera ataviados con casco militar y ropa de camuflaje fueron situados en la costa del este y del sudeste de Inglaterra. El alto mando alemán cayó hasta tal punto en el engaño que durante los meses de junio y julio mantuvo 2 divisiones blindadas y 300.000 soldados en el paso de Calais, esperando una invasión que nunca llegaría. Esta inacción de las fuerzas alemanas fue crucial para el avance de los aliados, que se había atascado gravemente, incapaz de romper las líneas germanas. Pero a finales de julio consiguen abrir el cerco de Normandía y penetrar profundamente en suelo francés. En agosto, la batalla de Normandía está decidida y a mediados de septiembre las fuerzas aliadas habían liberado Francia. Los alemanes jamás descubrieron que las fuerzas del Fusar no eran más que una ilusión, pero después llegó la respuesta de los alemanes y los bombardeos sobre Inglaterra fueron brutales, bombardeos que se recrudecen entre julio y septiembre con las famosas bombas V2. La misión de Garbo en Londres está llegando a su fin y los alemanes ni tan siquiera han sospechado de él, pero el MI5 como coartada simula su detención. En 1944 el gobierno de Hitler le concede la Gran Cruz de Hierro por los servicios prestados, aunque después se la retira porque no es alemán. Por su parte, el MI5 pide para él la medalla de miembro del Imperio Británico. Sin duda, un doble honor incomparable para un agente doble de incomparable éxito.
La guerra termina y Garbo mantiene intacta su credibilidad como espía. Envía desde Londres su último mensaje y se cita con su contacto alemán en Madrid, que celebra reencontrarse con su agente estrella. Kulentar murió en 1974 sin descubrir jamás el engaño. Pujol temía las represalias de los nazis si su identidad era descubierta. En junio de 1945 abandonó Inglaterra a bordo de un hidroavión con su mujer y sus hijos. Los alemanes le habían hecho entrega de una recompensa de 35.000 pesetas, a la que el MI5 le añadió 15.000 libras, y Pujol y su familia se desvanecieron. En 1959, el MI5 difunde la noticia de que ha muerto en Angola víctima del paludismo, y nadie lo pone en duda. Pero lo que ocurrió en realidad es que el MI5 le había preparado un plan de fuga que le llevaría a los Estados Unidos y a varios países de Latinoamérica, hasta que se instala en Caracas, Venezuela. Tiempo después se divorcia y su esposa Araceli y sus hijos vuelven a España como era el sueño de ella. Con el tiempo vuelve a casarse con un galerista norteamericano, pero nunca revelará sus secretos. Y Pujol también inicia una nueva vida. Cerca de Maracaibo abre una tienda de regalos, vuelve a casarse y de nuevo es padre de 3 hijos, pero jamás les contará nada de su pasado. Después se mudan al pueblo de donde es su segunda mujer y abre su primera posada, y por lo que se sabe, evita todo contacto con súbditos alemanes. Fue tras la desclasificación de los documentos 25 años después que el escritor y especialista en espionaje Nigel West decide investigar y finalmente lo encuentra en el año 1984. Y tras convencerlo para que viaje de nuevo al Reino Unido, en junio de ese mismo año, en la celebración del 40 aniversario del Día D en el Palacio de Buckingham, Juan Pujol García por fin recibe el reconocimiento oficial de la misma mano del príncipe de Edimburgo en una recepción privada que duró más de lo habitual. Después de 40 años de precaución y miedo a ser descubierto, había llegado el momento de saldar cuentas con la historia. Antes de recoger la medalla, regresa a España para reencontrarse con su familia de Barcelona, con su exmujer y sus hijos. También se encontró por primera vez con aquellas playas de Normandía y con los veteranos de aquella batalla. En 1985 fallece en Caracas, y esta vez de verdad, a causa de un derrame cerebral. Su tumba está frente a las playas del Caribe venezolano y cerca del pequeño hotel que había allí, donde hay una placa que dice: aquí estuvo el mayor espía de la historia. Una tumba sencilla, humilde como el cementerio, para el gran hombre que yace bajo la lápida, un gran hombre que gracias a sus mentiras salvó al mundo de la barbarie nazi. Y es que siempre es tiempo de cambiar la historia, de no perder la memoria ni olvidar. Tiempo de descubrir que sí, hay verdades que condenan, pero en ocasiones también hay mentiras que salvan vidas. Garbo era un hombre muy modesto, y únicamente cuando salió de uno de los cementerios de Normandía, con las lágrimas cayéndole por las mejillas, dijo: sabía que había salvado decenas de miles de vidas, pero creo que no hice lo suficiente. El acto final, con Miguel Ángel Galán. Hace algunas semanas viajábamos al pasado para conocer a uno de esos personajes que han existido en nuestras fantasías infantiles. Escuchábamos su historia aún con esos ojos de pirata y aventuras en la memoria. Esta noche hemos vuelto a ser niños, fascinados por estos personajes que nos sorprendían con artilugios maravillosos, con vidas peligrosas y aventuras camufladas bajo un disfraz. ¿Quién no ha jugado? ¿Quién incluso no ha soñado con ser James Bond, agente 007, recorriendo el mundo con esa esencia de peligro y elegancia que tenían los espías, que siempre acababa bien? Porque hubo un tiempo en el que el cine nos mostraba que los buenos siempre ganan. ¿Cómo ha cambiado esa película? Sin embargo, y como suele ocurrir, la realidad supera la ficción, y tras esa recreación hollywoodiense, los verdaderos espías han existido desde que el hombre recuerda, entrenados en las sombras, invisibles y ocultos, mucho más civilinos para llevar a cabo su trabajo.
desde Grecia, Roma, hasta nuestros días, con diferentes artilugios, con diferentes artimañas, pero siempre como sombras de cada gobierno intentando conseguir información. Pensamos que hay figuras que solo pueden pertenecer a la ficción e ignoramos que es tan solo una parte de realidad la que ésta nos muestra. Mientras, nosotros seguimos soñando con las aventuras y lujos del mundo subterráneo del espionaje. Ese que encumbra o entierra gobiernos, que elimina amenazas. Quizás nunca veamos a un espía hasta que la propia amenaza puedas ser tú. Gracias por acompañarnos una semana más entre las sombras que nadie cuenta, entre la historia, entre bambalinas. Espero que tengáis una feliz semana y os esperamos aquí para escucharnos dentro de 7 días. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Mi deseo, como siempre, es que os haya gustado y que hayáis disfrutado de la historia de Juan Puyol García, el agente Garbo. No olvidéis darle al like, dejar vuestro comentario y compartirla en vuestras redes sociales. Y si aún no te has suscrito, hazlo y sé un bambalino más. Ya sabéis que la historia entre bambalinas también está en iVoox, Facebook, Instagram y Twitter. Gracias por acompañarme una semana más y nos encontramos en 7 días aquí, en la historia entre bambalinas. Hasta entonces, ya sabéis, vivir y disfrutar de vuestra propia historia.